Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Estamos en un nuevo capítulo de Más Sociedad, ya en un nuevo año, así que vamos a partir con todo analizando el panorama político de este año 2025. Aprovecho de saludar a todos nuestros auditores que nos siguen fielmente todos los domingos a las 1 de la tarde, así que la verdad es que hoy día vamos a tener un programa accesible para que puedan entender cómo se viene este calendario, ¿cierto?, político 2025, y vamos a estar hablando de las elecciones presidenciales, parlamentarias, la agenda política, qué temas se van a tomar este año 2025, y vamos a estar con dos grandes amigos. Uno de la casa que siempre nos acompaña es Eduardo Cretón. Bienvenido hoy día a un nuevo capítulo de Más Sociedad. Gracias, Kate, partiendo con toda la energía este 2025 que trae muchas cosas. Contento de estar en un nuevo programa de Más Sociedad. Agradecerle a todos los que nos sintonizan fielmente los domingos, que le den like, que compartan para que este programa pueda llegar a más gente, y contento de comentar lo que va a ser el 2025, un 2024 que estuvo, ¿cómo estuvo el año bien nuevo? movido. Cuéntanos Muy cómo estuvo el bien, año nuevo. lo pasé con la familia, pasé todas las fiestas con la familia, pude estar allá en la región de la Araucanía, y como siempre no puede faltar ese chivito entre Pascua y Año Nuevo, muy sureño, pero el invitado que tenemos hoy día, en eso hay que admitir que nos saca años luz de ventaja en todo lo que es asado al palo. Nos saca años luz, chivo y cordero, un experto en asados, porque es Rodrigo Álvarez, que nos acompaña hoy día, abogado, profesor universitario, fue ministro de Energía, subsecretario de Hacienda, diputado, exconvencional, vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional. Así que tenemos un gran magallánico hoy día con nosotros. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro programa Más Sociedad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz año para todos los desafíos que tendrán que tener durante este 2025. Y además un honor, porque habiendo sido uno de los testigos del inicio de Más Sociedad, cuando ustedes con tanta claridad dijeron vamos a crear un grupo, pero al mismo tiempo vamos a instalar un concepto en política que es Más Sociedad, para mí es un motivo de orgullo y honor estar con ustedes esta tarde. Gracias, Rodrigo. Bueno, la verdad, vamos a contarle a los auditores, ya que nos ven también por Agricultura TV, que Rodrigo Álvarez fue nuestro jefe de bancada, así que nosotros todavía le decimos nuestro Big Boss, jefe, así que si se nos sale algún nombre así, no se preocupen, ¿ah? No, y de verdad, para los que nos están escuchando, para los que fueron los más jóvenes dentro de ese proceso que fue la convención de los Locos Adams, que parece que ha pasado hace mucho tiempo, la verdad fue hace poco. O sea, el 2021 estábamos jugando el futuro de este país frente a gente que no compartía ninguno de los conceptos básicos que nosotros compartimos, y ahí nosotros de verdad tuvimos la suerte de tener a Rodrigo Álvarez, que era una persona con mucha experiencia y que ordenó un poco la bancada de la UDI. Habían algunos republicanos también que se nos habían sumado, y de verdad nosotros te damos la gracia por eso, Rodrigo, porque creo que si Chile se salvó el 4 de septiembre en gran parte fue porque hubo un grupo de personas dispuestas a defender la idea y que trabajó de manera muy coordinada y ordenada, y eso es gracias a que tuvimos un gran Big Boss, un gran jefe de bancada como fue Rodrigo Álvarez. No, primero muchas gracias por esas palabras. Fue muy agradable conducir o liderar un grupo de personas tan valientes, con tanta claridad, tan decididas como el grupo que integramos para la convención. Pero más allá de las felicitaciones que agradezco, yo quiero marcar 2 puntos de tus palabras que ojalá nuestros auditores y oyentes lo tengan muy muy claro. Uno, que realmente estuvimos frente a un abismo de personas que creían un Chile totalmente distinto al que la mayoría de los chilenos creemos. Y estuvimos al borde, ¿ah? Y se salvó nuestro país por un grupo de personas que en un momento dado dijo, no vamos a aceptar esto, vamos a defender ciertos principios aunque seamos una absoluta minoría, y al cabo de un año se logró revertir un momento. Entonces, primero, entender la importancia de la fuerza de personas que en un momento dado dicen, voy a defender mis convicciones, voy a defender lo que creemos que es bueno para Chile. Pero lo segundo, y eso es lo más preocupante, y ojalá todos los que nos escuchen lo tengan siempre presente, es lo que tú aludías de cómo cambia rápido la historia del país en al menos 4 años. Pero eso que nos sirve de una lección porque no está nada ganado, nada estable, nada profundo. O sea, cuando uno ve ciertas actitudes del actual gobierno, para mí son muchas más razones tácticas que estratégicas o cambio de convicciones. Entonces, decirle a los chilenos, hace apenas 4 años, la realidad del país era absoluta y totalmente distinta. La única posibilidad de que en 4 años logremos estabilidad, tranquilidad, los temas realmente de fondo que necesita Chile, es con gente y con convicciones y sobre todo con personas decidiendo. En este año estamos a poquito más de 300 días de la elección presidencial, eligiendo correctamente el futuro de nuestro país. Oye, Kate, qué claridad, Rodrigo, ¿no?
No, y antes de que entremos a materia, es importante esto de que no se nos olvide lo que pasó. Porque fíjate que ya son dos los ex constituyentes de izquierda. Jaime Baza, vicepresidente, ni más ni menos de la Convención Constitucional, y Rosa Catrileo, uno de los escaños reservados, quizá uno de los más influyentes de los escaños reservados mapuche, que han anunciado sus candidaturas a parlamentarios en 2025. Sí. Y yo creo que la gran responsabilidad que tenemos todos los que fuimos opositores a ese proceso refundacional, quienes estuvimos adentro, como quienes desde la sociedad civil se opusieron a esta convención constitucional y a todas las ideas, de recordar constantemente las intenciones que tuvieron estos sujetos. Son muy clave. Transformarnos en un Estado plurinacional con chilenos de segunda y primera categoría. Dividir al país en distintas naciones, autonomías territoriales indígenas, eliminar el Senado, eliminar los estados de excepción, fueron los mismos que aliaron la violencia y que quisieron quitar los ahorros previsionales y nacionalizar los fondos de pensiones. Entonces, hay una enorme responsabilidad este 2025 de decir, ojo, nos salvamos, pero aquellos que intentaron destruir el país siguen estando presentes e incluso van a buscar llegar al Congreso para impulsar esa idea. Por eso yo comparto que esto de que es un repliegue meramente táctico, esto de la moderación o el tono que han tomado. Y además hay que agregar ahí dos cosas que a veces la gente no conoce. La constitución de la convención, extremista, absolutamente sobrepasada en ideas para el país, etcétera, era la versión moderada de lo que querían. O sea, hay que recordar que hay una enorme cantidad de materias que alcanzaron mayoría, pero no los 103 votos que eran necesarios para estar incluidos en el proyecto final. Pero era una versión absolutamente desproporcionada, desmedida, incorrecta para Chile. Y lo segundo que hay que decir es que, tal como el gobierno, algunas de las personas que ya anuncian candidaturas y otros más, empiezan a sostener la tesis de que fue una buena elección. Claro. Que hemos aprendido. Claro. Ahora lo vamos a hacer bien. Ahora no, pero bueno, es la tesis del gobierno. A mí me encanta preguntarle a la gente, porque la mayoría de estas personas tiene entre 40 y 50 años. Perdón, ¿en qué profesión del mundo tú a los 40 y 50 años tu excusa para hacer un mal trabajo es que estoy aprendiendo? No. Si no se supone que ibas a aprender, se supone que ibas a lograr un buen texto constitucional, como se supone los que están en la moneda que iban a gobernar correctamente el país. O sea, dejemos, en el caso Monsalve, en los incendios de Valparaíso y en el mar, la cantidad de veces que la excusa es que estamos aprendiendo, o que ha sido una buena lección. No, pero por favor, a ningún chileno, a ningún trabajador chileno, a ningún profesional chileno, a estas edades y en estos cargos, le aceptas como excusa el estoy aprendiendo. De todas maneras, y ese es un punto muy relevante que señala Rodrigo Álvarez, gran invitado que tenemos hoy día, porque efectivamente vemos cómo las responsabilidades, ¿cierto?, no se asumen y quienes tienen los costos, ¿cierto?, quienes tienen que vivir día a día con los costos de estas malas decisiones son finalmente los chilenos. Y bueno, hoy día, además de conversar de temas tan relevantes, le vamos a pedir a quienes nos están viendo, a nuestros auditores, que nos digan por los comentarios, ¿cierto?, en YouTube, en Agricultura TV, ¿cuál creen que es el mejor asado de cordero? ¿El cordero magallánico, el cordero de los lagos o el cordero de la Araucanía? ¿Ya? Para que todos quedemos contentos y sea la ciudadanía la que decida en este nuevo año 2025 que parte. Y cierto, ya el olor a asado estuvo bien presente los primeros días del año, así que vamos a partir con ese tema un poco distendido, pero nos vamos a meter en materia porque queremos analizar hoy día el panorama político 2025, no solo con el contexto geopolítico que hoy día nos marca, ¿cierto?, que se vienen investiduras, nombramientos, lo vemos con la investidura de Donald Trump en Estados Unidos, quien asume el cargo también, el de Nicolás Maduro. ¿Qué pasará en Venezuela, cierto, en los próximos días de enero, cuando se entiende que debería asumir en un nuevo gobierno que por otra parte, cierto, la oposición determina que es un fraude y que debería asumir otra persona como presidente? Bueno, y después vemos también en un contexto nacional que se viene un año marcado por las elecciones, ¿cierto?, presidenciales. También vemos que vamos a tener elecciones parlamentarias, se cambia el Congreso, ¿cierto?, la mitad del Senado también, y hay una serie de materias que partiendo el año ya se ven que van a ser tema de la agenda política. Vemos por un lado que está la discusión del sistema de pensiones, por otro lado el sistema político, y también hemos visto un año marcado por ciertas acusaciones judiciales que han visto envuelto también al Parlamento. Así que, más allá de este resumen, ¿cierto?, me encantaría poder conocer cuál es su opinión primero respecto de este panorama político 2025 y vamos a partir con nuestro invitado Rodrigo Álvarez. No,
uno muchas veces, hay momentos en la historia que siempre estás diciendo que este año sí que nos jugamos Chile o que este año sí que es relevante. Claro. La verdad es que los oyentes lo han escuchado. Y los oyentes lo han escuchado. Este es el año más veces. Importante. Este es el año más importante. La verdad es que ha habido en estos últimos años, por los cambios, las transformaciones, ha habido años muy relevantes. Pero este sin duda alguna es uno de los más importantes. No sé si el más, pero sí, con una elección presidencial que yo creo que es esencial para el país. Pero una elección presidencial que yo aspiro, que ojalá las fuerzas de centro derecha tengan una convicción mucho más profunda, que es que no sacamos nada de pensar en esto como una elección presidencial. En los últimos 15 años, hemos gobernado como centro derecha el 60% del tiempo, un poquito menos. Y la verdad es que los gobiernos terminaron entregando la posta de la moneda a ideas totalmente distintas. Entonces, yo aspiro, lo primero es que ojalá las convicciones y las fuerzas te hagan pensar en que tienes que diseñar para recuperar económicamente, institucionalmente Chile, un programa de largo plazo. Y tú tienes que pensar en una estrategia política para llegar a la moneda y quedarte en la moneda, tal como fue en su momento exitosa la concertación, y para así hacer los cambios que requiere Chile. Sin duda alguna, con elección presidencial, con elecciones del Congreso, de la Cámara y del Senado, políticamente es un año trascendente para el país, donde habrá muchos temas de la coyuntura, y ojalá a ustedes les toque liderar parte de eso. Ojalá sí también habláramos de los dos tremendos temas que a veces se olvidan. El primero es poner nuevamente el crecimiento económico como el centro de nuestras prioridades. Claro, podemos hablar de pensiones, podemos hablar de reforma tributaria, podemos hablar de cambios en la permisología, pero esos son elementos para un gran concepto que es crecer, volver a desarrollarnos como país, que está olvidado si llevamos casi más de una década en una situación negativa en ese aspecto. Y el segundo es la reforma política profunda que requiere nuestro sistema político. Entonces, ojalá conjuntamente con todos los temas coyunturales, con por supuesto las elecciones y con una mirada de largo plazo, tengamos muy presente que los dos verdaderos temas en que deberíamos buscar la fórmula de salir adelante es cómo reformamos nuestro sistema político por una parte y por otra cómo volvemos a crecer, que no es un tema de números. Claro. El crecimiento es un tema finalmente ético, de cómo logramos cambiar las condiciones de vida de miles de chilenos. Y bueno, y ese tema económico va a ser uno de los temas que probablemente se va a tomar la agenda económica, sobre todo después de las declaraciones, ¿cierto?, del ministro de Economía, Mario Marcel, que señala que en el 2025 al parecer vamos a crecer, vamos a crecer porque en el 2024 no crecimos, y al mismo tiempo señala también, por otra parte, que, varios economistas, el Banco Central, si bien entiendo, señala que parece que los números para el 2025 no se vienen muy bien proyectados. Pero antes de hablar de economía, Eduardo Cretón, ¿cómo ves tú este panorama 2025 con elecciones presidenciales, parlamentarias, las internas de los partidos también? Prontamente se vienen varios de los consejos. Cuéntanos. Las primarias también. Exacto, primarias. Sí. A ver, primero partiendo por el panorama internacional, yo creo que hay tres cosas que yo creo que debiésemos estar más o menos atentos mirándolo desde Chile hacia el mundo. El primero es que asume Donald Trump, y hay que ver cómo va a hacer ese comportamiento en dos cosas. Primero, si es que esta amenaza de los aranceles a China va a ser real o no, claro, y cuánto de eso nos va a afectar a nosotros como país. Y también el rol que va a cumplir Estados Unidos en los conflictos bélicos que hoy día estamos viendo. Si es que efectivamente se va a poder llegar a hacer algo en lo que pasa en Ucrania, qué va a pasar en lo que está con Medio Oriente, que está bastante convulsionado. Y bueno, también el rol que va a cumplir Estados Unidos con respecto a lo que pasa en Sudamérica, porque ahí el segundo tema que yo creo que es relevante. Muchas veces se nos olvida que nosotros en Sudamérica tenemos una de las peores dictaduras a nivel mundial y que ha generado un éxodo masivo de personas de ese país a otros países. Estoy hablando de Venezuela. Y que este 10 de enero asume, o va a asumir, todo parece indicar, Nicolás Maduro un nuevo periodo, con una elección que se la robaron a vista y paciencia a todo el mundo en pleno siglo XXI con auge de las redes sociales. O sea, yo no sé si en la historia habíamos visto en vivo y en directo cómo una dictadura se robaba una elección. Claro. Estaban todos los videos en redes sociales, están las actas, y ahí sigue Nicolás Maduro instalado en Venezuela. Entonces, ¿qué tanto va a poder hacer Donald Trump con Nicolás Maduro? ¿Y qué tanto también va a hacer el resto de la comunidad internacional? Yo creo que si Nicolás Maduro llega a asumir, efectivamente las vías democráticas o institucionales ya se agotan. Porque ya se hizo todo lo que se podía hacer. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer la comunidad internacional con eso? Porque cuando uno mira la cifra de que en Chile estamos llegando a 2 millones
de migrantes y ve los porcentajes, un 38% son personas que vienen de Venezuela. Entonces, la crisis de Venezuela ha golpeado a todos los países y yo creo que la comunidad internacional, y lo he dicho en este programa y en todos los lugares donde estoy, ha sido bastante tibia con Venezuela. Yo creo que van quedando pocos caminos, pero es urgente que en el mediano plazo Nicolás Maduro pueda salir del poder y que Venezuela retome ciertos estándares de democracia que permita a todos estos migrantes volver. Y el tercer tema, que también está muy de boga por todo lo que los dimes y diretes que han habido entre ambos presidentes, tiene que ver con Argentina. Hay elecciones parlamentarias en Argentina y yo creo que van a ser un buen medidor de cuánto la gente va a seguir apoyando la revolución realmente que está iniciando Javier Milei en Argentina, con una receta que terminó muy bien en economía, o sea, en está mostrando económico. Los números, pero también había un costo social muy alto. Entonces, la pregunta es cuánto los argentinos van a seguir apoyando a Javier Milei y cuántos resultados económicos más va a poder dar esta transformación y revolución económica que está haciendo en Argentina. Sí. Con una receta que yo siempre digo, es una receta que nos copiaron a nosotros, ¿eh? Es la receta de los Chicago Boys, de abrir la economía, de regularizar, etc. Ya se comienza a hablar del milagro económico de Argentina. Nos están robando hasta esa posición privilegiada que en algún minuto ocupamos. Bueno, y a nivel nacional, evidentemente que esto va a estar marcado por la elección parlamentaria y presidencial, y yo creo que el primer hito va a ser la elección primaria que está pronosticada para junio, y los primeros debates que van a haber en torno a esa elección va a ser, bueno, ¿va a haber primaria? ¿No va a haber primaria? Nosotros le hemos dicho en reiteradas ocasiones, a mí me encantaría una gran primaria de las oposiciones, donde puede estar Axel Kaiser, José Antonio Kast, Rodolfo Carter, Evelyn Matei, Jimena Rincón, incluso, ojalá una primaria muy amplia que logre aglutinar a todos aquellos que se sienten en oposición al mal gobierno de Gabriel Boric, porque como bien dijo Rodrigo, yo creo que no hay nada que esté escrito en piedra, y quienes creen que la oposición ya ganó la elección, están completa y profundamente equivocada. Yo creo que el gobierno va a ser capaz de levantar candidatos competitivos, y no hay nada escrito, y por lo tanto la necesidad de unirse en una primaria, pero también de generar ciertos acuerdos programáticos, me parece que es fundamental este 2025. Bueno, juntamente con eso vamos a ir contándole a quienes nos escuchan y a quienes nos ven un poco de cómo se viene el calendario político, porque se vienen muchas fechas importantes. O sea, partamos por señalar que la ciudadanía, digamos, está un poco cansada también con tanta elección. Pues sí, hemos tenido 2 procesos constitucionales, hemos tenido que ir a no solo a aceptar o rechazar constituciones, sino también a elegir a nuestros representantes. Hemos tenido municipales. Entonces, bueno, este año también se viene un año de elecciones y la verdad es que hay que tener clara la fecha. El 11 de enero se entiende que va a haber un Consejo General de Renovación Nacional donde se debería apoyar, ¿cierto?, a Evelyn Matei como candidata presidencial. Asimismo lo ha hecho la UDI, y entiendo que también en los días próximos de enero va a ser ratificada por el partido oficialmente. Por otro lado, el 12 de enero estaría el Congreso Nacional del Partido Comunista, ya donde irían planteando, ¿cierto?, cuál van a ser sus ejes, van a elegir a los miembros, van a elegir a los miembros del comité. Que salgan de eso, ahí hay que poner... Oye, de todas maneras, porque los ejes que se propone el Partido Comunista terminan siendo los ejes de la agenda, y lo ha sido por lo menos en el gobierno de Gabriel Boric. Luego, ¿cierto?, tenemos las elecciones de Bópoli que se atrasaron, ¿cierto? Van a ser, o por lo menos tienen fecha para el sábado 18 o 25 de enero. Seguimos en febrero con, bueno, el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el segundo. Esto es febrero, sí. Y el primer aniversario, así es. Y el segundo, y en marzo ya tenemos varias fechas importantes como primer congreso a nivel nacional del partido de Gabriel Boric. Se va a hacer este congreso y se entiende que se irían marcando la pauta ya de quién podría ser, ¿cierto?, el reemplazo del presidente, porque ya el 11 de marzo inicia el último año de mandato del presidente Gabriel Boric. En esta misma fecha, el 2022, comenzó el periplo, ¿cierto?, presidencial del exdiputado. Así que el 16 de marzo también las elecciones internas del Partido Socialista. En junio, como bien decía Eduardo Cretón, ¿cierto?, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y las elecciones primarias presidenciales y parlamentarias, que son el 29 de junio. Así que ya vamos a ir viendo más o menos cómo se plantea el escenario político. En agosto tenemos elecciones internas del PPD. En noviembre ya vamos a ir planteando, ¿cierto?, las elecciones presidenciales y parlamentarias. El 16 de noviembre usted va a tener que ir a elegir ya quiénes van a ser sus
sus parlamentarios. En algunas regiones elegimos senadores, en la región de los lagos al menos no nos toca elecciones de senadores, pero en otras regiones sí, en Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysén. Ahí Eduardo Cretón va a tener elecciones. Y en diciembre, el 14 de diciembre, sería la posible segunda vuelta presidencial que se dará en caso de que ningún candidato obviamente tenga la mayoría absoluta, o sea, más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Así que la primera pregunta para este gran panel que nos acompaña hoy día es poder saber. Lo primero es, bueno, no todo se puede prever, ¿cierto? Siempre pueden haber escenarios inconclusos. Lo ideal, y en todas las encuestas se ha planteado, es que Evelyn Matei estaría arriba en la carrera presidencial, pero nunca se sabe, ¿cierto?, cómo se podría planificar el escenario político presidencial y también el parlamentario con una Cámara de Diputados que podría ser mayoría o minoría dependiendo del gobierno que salga como oficialista. Así que, Rodrigo, ¿cómo crees tú que va a venir este escenario político? ¿Cuáles crees que son las cosas que no vamos a poder prever todavía, pero que podrían ser relevantes para este 2025? Eduardo lo decía hace un rato atrás, si uno piensa cómo hemos cambiado resultados electorales, cómo se han invertido posiciones en apenas 4 años. Nosotros 3 fuimos elegidos, por ejemplo, en la peor resultado para la centro derecha en el país desde 1965. Yo, ustedes por supuesto, pero yo tampoco, ni siquiera había nacido el 65 cuando había sido el peor resultado de la derecha y nos tocó vivir uno similar hace apenas 4 años, o sea, un poquito menos de 4 años atrás. Entonces esto cambia y Chile ha sido así de radical en los últimos años. El efecto moderador ha sido el voto obligatorio, claro, que ha demostrado que gente que habitualmente estaba harta del mundo político, cuando ha ido a votar, ha votado de manera sensata, de manera razonable, de manera responsable. Pero no tomemos ese seguro, sino que partamos de la base de que Chile ha cambiado muy fuertemente, a bandazos. Yo muchas veces cuando hago charlas y exposiciones pongo como la mejor imagen para describir la historia de Chile reciente una montaña rusa, o sea, llena de loops donde no paramos de cambiar. Bueno, nos quedan un poquito más de 300 días para la elección. Entonces, yo diría primero las fuerzas partidarias de la libertad y sobre todo las fuerzas que se dan cuenta que el octubrismo representado en este gobierno, porque no lo olvidemos nunca, eran las tesis de este gobierno, debe acabar su periodo dentro de un poquito más de un año y ser derrotada. Bueno, todas estas fuerzas de la libertad, lo primero que deben ponerse de acuerdo es con una imagen de que lo más importante para Chile es buscar, ya sea con primarias, ya sea con compromisos posteriores en las segundas vueltas, etcétera, el mejor escenario que permita llegar a la moneda. Y entonces, para mí el primer concepto es buscar esa unidad. Puede que no se obtenga, lamentablemente, para las primarias. Bueno, limemos al máximo las asperezas porque necesitamos construir una gran fuerza que le dé estabilidad política a Chile, cambio a Chile, que vuelva a concentrarnos, como decíamos un instante atrás, en el crecimiento, en el desarrollo, etcétera. Y acá hay una tarea que también es importante. Eso significa volver a elegir un buen Congreso. Y cuando uno imagina ese, hemos cambiado de presidente de una forma, Piñera, Bachelet, Piñera, Boric. Cada uno entregó el gobierno a su peor adversario, pero ninguno tuvo una mayoría sólida en el Congreso. Y eso tenemos que lograr superarlo. Por lo tanto, esta coalición que busque instalar a alguien en la moneda, que probablemente sea Evelyn Matei, también piense que es igualmente de esencial el Congreso. Y en tercer lugar, es igualmente esencial tener un adecuado programa, las ideas en las que creemos, lo que vamos a desarrollar. La primera razón para lograr construir una gran coalición es ponerse de acuerdo en un rayado de cancha. Esto es lo que hacemos. Claro. En lo demás hay libertad, pero esto es lo que hacemos. Y eso, yo al menos tengo una visión crítica de lo que fueron nuestros 2 gobiernos recientes de centro derecha. Yo creo que no hubo claridad de lo que queríamos, de lo que íbamos a hacer. A veces escasa claridad de la moneda, otras veces escasa claridad desde el Congreso. Entonces, es un año esencial, es un año indispensable, pero aprendamos la lección de que nada está escrito. O sea, ha habido al menos 3 momentos en los últimos 70 años de la historia de Chile en que la centro derecha estaba en mejor posición para ganar incluso lo que estamos ahora. Y las 3 veces los perdimos, las 3. Así es. Por lo tanto, entendamos que esto puede, si no trabajamos todos, si no nos esforzamos todos, si no buscamos con unidad todos. Gran ventaja, tenemos en este momento candidatos extraordinariamente posicionados, liderados por la Evelyn Matei. Y eso es muy relevante.
Yo creo que eso va a ser muy relevante, pero antes de seguir conversando sobre este importante tema y saber la opinión de nuestro queridísimo Eduardo Bretón, nos vamos a una pausa y seguimos con Más Sociedad. Estamos de vuelta en nuestro programa Más Sociedad, porque cuando las cosas se ponen difíciles, alguien tiene que decir las cosas como son, ¿o no? La verdad, así que bueno, vamos a estar hablando de temas muy importantes, ya hemos desglosado algo del panorama político 2025, pero también queremos agradecerles a quienes hacen posible este espacio, así que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialAGF.cl. Hoy estamos medio trabajados después del año nuevo, ¿eh? Hay que decirlo, uno todavía está un poco enfiestado. Pero como sabemos que este calendario político no para, la política no se toma vacaciones, ¿cierto? Tenemos que estar analizando estos temas tan importantes y porque, como bien decía Rodrigo, se viene un escenario complejo, hay que tener claridad en las ideas, la representación, ¿cierto?, en el Parlamento, pero también quién va a liderar esta carrera presidencial. Así que, Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Han salido varias encuestas, Evelyn Matei liderando, pero también hay varias personas del oficialismo hoy día que están con una muy buena proyección, digamos, en las encuestas. Algunos otros que dicen yo no voy a ir por ningún motivo a la carrera presidencial, como lo veíamos con el alcalde Bodanovich, pero ¿qué piensas tú que es previsible y qué cosas no lo son tanto para este 2025? Sí. A ver, yo creo que lo primero va a tener que ver con la postura que toma el gobierno este último año. Lo que hemos visto, y bien lo decía Rodrigo, es que el gobierno ha tenido una especie de moderación del discurso, que levantó el freno de mano porque se dio cuenta que esto de lo refundacional, de lo radical que eran sus propuestas, no sintonizaron con la ciudadanía. Este último año yo creo que hace una prueba de fuego para el gobierno para ver si es que efectivamente van a seguir por esa senda o más bien las fuerzas de izquierda van a dar por derrotado al gobierno y van a radicalizar el discurso y más bien hablarle al 30% de feligreses. Cosa que pensando en el Congreso no me parece descabellado. Este gobierno con ese 30% de apoyo tiene la fuerza suficiente para tener una bancada parlamentaria lo suficientemente grande y permitirle ser una oposición a cualquier gobierno de la actual oposición. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver también con las reformas que van a poder salir o no salir este año. Lo sabemos que está a la vuelta de la esquina lo que está pasando en pensiones, lo que va a pasar en el sistema político también, pero hay que decirlo con todas sus letras, son malos los timings, porque por lo general cuando tú quieres hacer reformas tan relevantes, las haces los primeros 100 días de gobierno, no las haces al final de gobierno. Lamentablemente este fue un gobierno que quemó sus cartas con el proceso constitucional 1.0, donde fueron derrotados y por lo tanto su agenda, su programa de gobierno quedó tambaleando, y por eso están tratando ahora a última hora de avanzar en reformas donde por último le puedan pegar un raspazo o avanzar en algo tácticamente en sus objetivos, que era, por ejemplo, la solidaridad de los fondos de pensiones y un montón de otras cosas más. Ahora, las oposiciones tienen enormes desafíos. Primero en lo electoral, obviamente, porque hay que tener una coordinación para poder enfrentar esta elección de buena forma. El año pasado fueron las elecciones municipales y la oposición ganó las elecciones municipales. Salvo la elección de gobernador, tú ves que en todo el resto tuvo resultados que nunca había tenido en la historia. O sea, por primera vez en la historia tenemos más concejales que la izquierda, las fuerzas de derecha. Por primera vez tenemos más consejeros regionales que la izquierda. Y por primera vez también los alcaldes electos por la oposición son más, por las derechas son más que la izquierda. Entonces, evidentemente que hubo un buen resultado, que podría haber sido muchísimo mejor si es que hubiese estado más coordinado. Si hubiésemos ido juntos a las elecciones de gobernador en primera vuelta, hubiésemos ganado muchas gobernaciones más. Por lo tanto, hay un desafío desde lo electoral. Pero también hay un desafío desde lo programático. Y ese yo creo que ha sido una de las grandes piedras de tope. Porque evidentemente que hay distintas almas, distintas sensibilidades en la derecha, lo cual a mí me parece que es bueno. Yo no creo que la unidad en lo electoral signifique que se disipen las distintas identidades.
pero también está el desafío de buscar... que haya unidad de propósito. Unidad de propósito. Yo creo que aquellas cosas que unen a la oposición son muchas más que las que la dividen. Y por eso cuando Rodrigo hablaba del rayado de cancha, yo creo que es bueno que nos empecemos a preguntar cuál es el rayado de cancha. Uno evidentemente tiene que ver con el crecimiento. Yo creo que la receta en Chile sabemos cuál es para generar crecimiento y la sabemos tanto que hay otros países como Irlanda, como Argentina, que no han copiado esa fórmula de regularizar mercados. Yo creo que también es importante que volvamos a invertir en infraestructura. Durante los gobiernos de la concertación invertíamos cerca del 4% del PIB en infraestructura. Hoy día estamos mucho más bajo de eso y yo creo que también hay que pensar en eso. La oportunidad que nos da la energía renovable y los recursos naturales que nosotros tenemos, de exportar al mundo esa riqueza que sabemos que funciona, pero también hay que desregularizarse. Hoy día invertir en Chile es muy difícil. Hoy día en vez de tener un Estado que facilite las cosas, tiene un Estado que lo hace más difícil. El segundo es seguridad. Yo creo que ahí tenemos un enorme desafío en materia de seguridad. Y yo diría que uno de los terceros bordes, y lo dejo acá para el panel, tiene que ver también con la educación. Yo creo que en Chile estamos viviendo una crisis en materia de educación, no solamente producto de las malas reformas estructurales que hizo los gobiernos de la nueva mayoría, sino que también en la sala de clases. Cuando uno ve los resultados de las pruebas internacionales, nos estamos quedando atrás. De hecho, en las últimas pruebas internacionales somos de los porros en la OECD, y es sabido que el motor de movilidad de un país tiene que ver con la educación. Y lamentablemente lo que uno ve es que el movimiento del 2011, que fue en cierta forma el preludio de la Revolución de Octubre, nos dejó como herencia una cultura del mínimo esfuerzo. Porque cuando tú hablas de que los profesores se tienen que evaluar constantemente, ellos se oponían. Cuando tú hablas de poder seleccionar a los alumnos dependiendo del rendimiento, ellos se oponían. Cuando tú hablas de políticas exitosas como el Liceo Bicentenario, ellos los querían dejar sin financiamiento. O sea, acusación constitucional contra Raúl Figueroa porque por querer volver a clase. O sea, entonces, hay un problema, y yo creo que hay que combatir esa cultura del mínimo esfuerzo, que no solamente en educación, porque cuando tú lo ves en cualquier otro ámbito de la vida, lo que deja esta cultura del mínimo esfuerzo es no te preocupes porque el Estado lo va a solucionar. Y ahí vemos que Chile tiene otro gran problema, que es el de la productividad. Claro. La productividad se ha derrumbado en los últimos 10 años. Y es porque estamos con una cultura que instaló esta nueva izquierda, que es no te preocupes, los problemas los va a solucionar el Estado, así que tú no te preocupes. Tú solo exiges derechos, pero no cumplas con ninguna obligación porque total, para eso está el Estado, que es grande y que te va a ayudar con todo eso. Y ante eso yo creo que hay que tener un discurso político robusto. No, y preguntémonos cómo le ha ido al Estado empresario, porque hemos visto las pérdidas de las empresas, ¿cierto?, estatales que en el último tiempo han sido bastante números rojos en vez de azules. Bueno, y Eduardo tenía un punto muy relevante. ¿Cuáles van a ser los temas de la agenda política, cree él, ¿cierto?, para el próximo año 2025? Que es necesario hablar de economía, es necesario hablar de seguridad, es necesario hablar de educación. Pero yo le tengo una mala noticia a Eduardo. Hemos visto los expertos que han planteado más o menos cuáles van a ser los temas que van a estar en agenda. No dicen que estos van a estar excluidos, pero dicen que los temas más relevantes van a ser, primero, la reforma de las pensiones, ¿cierto? Que se toma el escenario político al iniciar el año porque no se logró concluir el año 2024, pero también se habla de que el sistema político, que era una discusión que se venía con mucho auge, con grandes acuerdos por parte de los parlamentarios, del Senado exclusivamente, que presentan una propuesta con un gran acuerdo o al menos unanimidad respecto del umbral del 5%, respecto de la sanción por renuncia al partido, y luego vemos que va decantando y los expertos señalan que no se sabe si se va a seguir discutiendo sobre esto, pero que creen que en algún punto el gobierno de Gabriel Boric va a utilizar el último año de su gobierno para instalar temas ideológicos de los cuales no va a descansar, como por ejemplo el aborto libre, que en cierta manera fue una de los caballitos de batalla de Kamala Harris también en Estados Unidos. ¿Qué opinas tú, Rodrigo? ¿Tú crees que efectivamente el gobierno de Gabriel Boric va a apuntar a algo más ideológico o se va a centrar en lo que realmente le importa a los chilenos en materia de seguridad, educación o también en el ámbito económico? Enseguida contesto lo que me preguntas, pero déjame volver solamente a un punto del último que decía Eduardo. Si uno ve los últimos 4 o 5 gobiernos de Chile, incluyendo aquellos que participó de la centro derecha, todos han sido declaraciones de grandes transformaciones. Todos querían hacer enormes reformas, todos querían hacer tremendos cambios. Lo más impresionante era este gobierno que, incluso ustedes se acuerdan, asume en marzo el presidente Boric y dice, no, vamos a esperar el cambio constitucional para aplicar todo nuestro programa. Bueno,
yo creo que los chilenos deberíamos dar una clara señal de que estamos un poco cansados de estas, comillas, demostraciones del máximo cambio posible. No hay recursos tampoco para hacerlo. Entonces, cuando tú dices qué queremos proponerle a los ciudadanos, yo creo que lo que tú has hecho es exactamente lo que tiene que hacer nuestra coalición. Decir, a ver, ya no son tremendas transformaciones, porque además ha sido un desastre lo que ha ocurrido en educación, lo que ha ocurrido económicamente. O sea, hemos pasado a un país que quería crecer a que, recuerden, Bachelet 2, un país que tenía que distribuir, a la convención, un país que tenía que decrecer. O sea, yo lo que trataría de hacer es, seamos más prudentes, más sensatos, más razonables. Y digamos, a ver, centremos nuestro... Y así además va a ser mucho más fácil construir una coalición, decir, esto es lo que vamos a hacer. Y en cosas tan relevantes como la reforma política esto sirve, porque la reforma política que va a afectar a muchos de los actuales incumbentes no va a ocurrir a menos que sea un claro rayado de cancha. Nosotros digamos a Chile, mire, esto es lo que vamos a hacer, esto en política, no más, esto. Entonces lo primero que trataría de insistir es que ojalá nuestra coalición tenga claro que no va a tener los recursos, la situación económica no para este año, por los próximos años desde el punto de vista fiscal va a ser muy mala. O sea, no vamos a tener recursos en el Estado. ¿Por qué? Porque hemos conducido mal la economía y este gobierno ha sido particularmente desastroso, aunque yo creo que el peor fue Bachelet 2, incluso en esas materias. No vamos a tener recursos. Por lo tanto, nuestra capacidad de un buen programa de gobierno, y ojalá los chilenos te lo tengamos claro, hay que moderar expectativas. Y moderar expectativas y centrarse en lo que realmente quieren los chilenos, que es crecimiento económico, que te permite con eso un mejor empleo, un desarrollo y mejores condiciones, seguridad, que ojo, y un gran olvidado siempre en la política chilena, seguridad interna y seguridad externa. Exacto. Porque el mundo, lamentablemente, esta es una mala noticia, se está rearmando y la cantidad de conflictos es mucho mayor. Y la ventaja estratégica que Chile tenía en esa materia, que era muy importante desde hace 18 años, se ha ido debilitando. Entonces, seguridad. Como buen magallánico, además, lo sabe lo Rodrigo. Tengo muy claro, y lo vimos los problemas que hemos tenido con los vecinos. Inicio del año con un simple par de paneles solares. Y ahora volviendo a tu comentario. A ver, yo creo que el gobierno hace mucho tiempo decidió hablarle, en el fondo, a su 30%. Claro. En los discursos lo hace. Lo hacen muchas veces correctamente, estratégicamente. Alguien dice algo sensato y al día siguiente alguien dice algo un poquito más extremo para contentar. Lo que yo creo que ha hecho el Partido Comunista en materia de pensiones los últimos días es eso. Lo que empezamos a escuchar en temas como el aborto y la reacción de la ministra Orellana, que es insólita en un país democrático que respeta a las instituciones. Bueno, en relaciones internacionales lo mismo. Yo creo que van a hablarle a su electorado. ¿Por qué? Porque además van a construir, y esa, por ejemplo, la tesis que yo creo, y por eso estoy tan en contra de varios aspectos de lo que se ha anunciado como reforma de pensiones, lo que van a construir es, este es el acuerdo que nos permitió la derecha. Claro. Llegamos al acuerdo al final, el último año del gobierno, porque es lo que nos permitió la derecha. Claro. Y van a decir, perfecto, pero para el próximo periodo presidencial vamos a hacer lo que queremos nosotros. Y esa frase se la hemos escuchado muchas veces a la izquierda. Si no, lo que podemos hacer es lo que nos dejó la derecha, pero ahora sí vamos a hacer lo que nosotros queríamos. Y eso es lo que creo que nos van a decir en la elección presidencial, no en esta, sino que en la siguiente. Ahora sí queremos hacer lo que no pudimos hacer anteriormente, siempre echándole la culpa a la centro derecha. Yo siempre digo en broma que me encantaría cuando uno ve en nuestra vida diaria que uno realmente tiene problemas, decir, hoy día me gustaría ser de izquierda. ¿Por qué? Claro. Para poder echarle todos los problemas la culpa a la derecha. Y sería mucho más fácil nuestra vida. Y eso salió cuando uno lee la entrevista a Jaime Baza en la segunda, creo que fue, o en la tercera, no recuerdo bien, pero esta entrevista que hace diciendo voy a ser candidato, es precisamente eso es a lo que apunta. Dice, nosotros no pudimos introducir todos los cambios sociales porque la gente se resiste a estos cambios sociales. Entonces hemos adoptado la gradualidad para ir convenciendo de a poco a la gente de que estos cambios son necesarios. Entonces, en el fondo siguen creyendo lo mismo. Y ese es el problema con el que nos vamos a enfrentar en las elecciones parlamentarias del 2025. Porque una cosa, si es legítimo que crean en eso, lo que pasa es que están equivocados y los chilenos se lo hemos dicho 20 veces. Pero van a seguir creyendo. Entonces, cuando dicen, no, es que van a aprender. No, si no es un problema de aprender, no van a aprender si ellos creen esto. Claro. Están equivocados, pero creen en esto. Y lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Si como bien señalabas tú, el octubrismo tiene su origen en algunos aspectos del 2011, así como muchas otras materias tiene el cambio constitucional tiene origen hace 10 años. Bueno, todas estas materias, todas estas teorías de decrecimiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la convención? Es siempre bueno recordarlo. Y a mí lo que más me impactó fue cómo ver que había un pequeño grupo de chilenos muy vociferante que no creía en nada de lo que creíamos el resto de los chilenos, como le demostramos en ese plebiscito. Y lo segundo es que tenían, comillas, expertos para explicar cualquier estupidez que se les podía ocurrir
en ese proceso. Es verdad. Oye, y esto de Jaime Baza y de Rosa Catrileo, que ya han anunciado abiertamente candidaturas, no son lo único. Otros personajes como Joana Grandón, la tía Pikachu, Sí. está armando un partido, el partido popular. Por suerte le fue muy mal en la elección de concejales, donde fue un poco comentado, pero fue uno de los eventos más. Por supuesto, siguen ahí. Y otros personajes que también hay que ver dónde se van a posicionar. Jorge Sharp, por poner un ejemplo, ¿se va a posicionar en la izquierda extra gobierno o va a tratar de buscar un espacio dentro del gobierno? Entonces, hay que ver también cómo se ordenan esas fuerzas. Bueno, eso y mucho más vamos a estar comentando en el tercer bloque de nuestro panel, porque además de saber cómo se viene el escenario político con las candidaturas, también hay muchos que pasaron por un largo pasillo de casos judiciales, ¿cierto? Varios parlamentarios, 43 parlamentarios o legisladores, ¿cierto? Estuvieron en algún caso judicial en este año 2024 y que este 2025 muchos de ellos todavía no se resuelven. Así que en este tercer bloque vamos a hablar de ese tema y mucho más. Nos vemos en el tercer bloque de Más Sociedad. Estamos de vuelta en el tercer bloque de Más Sociedad. Yo sé que ustedes están esperando la hora de la verdad, ese minuto donde decimos todo lo que queremos decir. Es terapéutico, nos desahogamos. Ay, sí, es que es necesario a veces desahogarse. Y empezando el año además, ya como el último año, ya va quedando lo último del gobierno de Gabriel Boric, así que mucho oposición, oficialismo quieren decir algo sobre este respecto. Así que especialmente hay algo que ha llamado la atención, porque son 43 los legisladores que han pasado por algún caso judicial, ¿cierto?, en los tribunales. Algunos de ellos han llegado a acuerdos extrajudiciales, han sido absueltos, otros todavía están esperando una sentencia para este 2025, algunos desafueros se están planteando, como el de Catalina Pérez. Por otro lado, hay algunas querellas entre los mismos diputados, y se ven también casos que dicen relación con acusaciones gravísimas contra algunos legisladores. Así que la verdad es que no sé qué les parece eso a ustedes, pero me gustaría conocer su opinión, primero de Rodrigo Álvarez, después de Eduardo Creta. Dos cosas muy breves. Tú tuviste la amabilidad de recordar algunos de los cargos que he desarrollado, pero uno que se olvidó, uno de los que más quiero, que es haber sido presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Y cuando fui presidente de la Cámara de Diputados nos tocó una investigación masiva a un número muy similar de diputados en esa época. Entonces, yo creo que hay dos respuestas a este problema, que es un problema real. Primero, siempre hay que enfrentarlo, y enfrentarlo institucionalmente, y buscar los mecanismos. Nosotros en esa época creamos el Consejo de Asignaciones, que dentro de todo ha tenido un comportamiento positivo. Yo hubiera esperado mucho más, pero lamentablemente no se lo logró en el desarrollo histórico de ese evento. Pero uno, responder con instituciones, porque esto es gravísimo para la sanidad de un sistema político. Entonces, primero, responder con liderazgo político. Y lo segundo más importante, son los oyentes aquí. Esta es una de las materias en que son los oyentes los que deben tener y asumir responsabilidad, porque ellos van a votar. Por lo tanto, cuando uno ve que incluso personas fueron elegidas alcaldes estando procesadas, por lo tanto, si la ciudadanía los eligió, la responsabilidad completa ya no pasa al sistema. Pasa a las personas que individualmente ese día se levantan a votar y tienen que escoger personas correctas, personas moralmente intachables para desarrollar tareas. Y por lo tanto, por una parte hay que responder con institucionalidad, pero por otra parte, y eso es de los oyentes, hay que responder con mucha responsabilidad. De todas maneras, Eduardo. No me queda más que hacerle like o más uno a lo que dijo Rodrigo. Más 1000. Y dentro de la institucionalidad yo agregaría que es importante la reforma del sistema electoral. Lo que vemos hoy día es una judicialización de la política, una banalización de la política. Yo creo que los procesos constitucionales fueron un poco eso, o sea, ver gente disfrazada de Pokémon, etcétera, es una banalización de la política. Ver personajes hoy día de corte populista directamente en la Cámara es una banalización de la actividad política, y por lo tanto yo espero que una reforma al sistema electoral permita volver a subirle el nivel al Congreso, y eso evidentemente que depende en última instancia de también los votantes, no solamente que exista la posibilidad institucional de hacerlo, sino también de que los votantes puedan subirle el nivel a la Cámara. Qué elemental eso, sobre todo darle dignidad al cargo, ¿cierto?, de nuestros representantes que representan, en cierta manera, a todos los chilenos quienes los eligen en cada una de las elecciones, que ya hemos dicho han sido varias en estos últimos años. Pero por lo mismo, en este Más Sociedad, donde estamos analizando el panorama político 2025, queremos pedirles a ustedes hoy día, a nuestros panelistas, que en un minuto nos digan la hora de la verdad, ¿cierto?
¿cierto? Lo que ustedes quieren decir, políticamente incorrecto incluso, para que los oyentes puedan saber su opinión de lo que viene el panorama político o tema libre también. Así que, Rodrigo Álvarez, partimos con tu minuto de la verdad. Mira, todos los chilenos tenemos un elemento en nuestra personalidad, que es que nos gusta llegar a acuerdos. Nos cuesta enfrentarnos, y nos gusta llegar a acuerdos. Pero eso a veces es un error. Y yo creo que es aún más error cuando se transforma en una cábala política. Y Chile en esto vive una anomalía. Como democracia tiene una anomalía. ¿Cuál anomalía? Que para cada vez que hay un problema decimos busquemos un gran acuerdo nacional. El presidente Piñera, después del octubre, llamó a 5 grandes acuerdos nacionales en que todos marcó ocupado la oposición. ¿Por qué? Porque piensan distinto y eso es legítimo. ¿Qué me pasa aquí? Que estamos en este momento discutiendo una reforma de pensiones entre personas que pensamos radicalmente distintos. Y yo creo que se está buscando, se puede llegar a un acuerdo al final negativo para el país. ¿Por qué? Porque hay momentos en que hay que discrepar. Y hay momentos en que hay posiciones distintas. Y hay momentos en que los acuerdos, lamentablemente, no son alcanzables y tiene que funcionar la democracia y ganar aquel que dijo algo, no lo pudo hacer, o aquel que dijo que iba a hacer otra cosa distinta y por lo tanto se comportó de esa línea. Así que yo estoy muy preocupado por la reforma de pensiones. Creo que técnica y políticamente lo que hemos escuchado es mala. Y por lo tanto no es necesario llegar a un acuerdo cuando es una mala definición, aunque eso a veces sea políticamente incorrecto. Qué buen análisis de Rodrigo Álvarez, buenos acuerdos. Y especialmente, Eduardo, tu minuto de la hora de la verdad. Yo muy breve, se nos está acabando el tiempo. Aprovecho de hacerle más uno también a lo que acaba de señalar Rodrigo con los acuerdos. Yo creo que parte de la democracia es precisamente poder estar en desacuerdo y que haya reglas e instituciones para procesar esos desacuerdos. Mis 30 segundos de la verdad son para la oposición. El 2025 va a ser el año de la hora de la verdad. Vamos a ser capaces o no de reemplazar al Frente Amplio y al Partido Comunista en el gobierno. Y para eso, lo que nos dice la gente en la calle es que la derecha deje de pelear. Esto no se trata de ganar espacios dentro de la oposición o diferenciarme del partido amigo que tengo al lado. Esto se trata de ser capaces de construir un proyecto político que en lo electoral nos permita ganar, pero que en lo programático también nos permita gobernar. Hay una enorme responsabilidad de la oposición en el 2025 y no nos podemos farrear la oportunidad de ser gobierno, de tener mayoría parlamentaria para comenzar a hacer esos cambios que, por pequeños sean, le permitan recuperar el rumbo a nuestro país. Así que gran desafío para las oposiciones. Ojalá seamos capaces de dejar los proyectos personales de lado y hacer una gran primaria con todos adentro, porque eso es lo que nos están pidiendo los chilenos en la calle. Ganémosle al Frente Amplio, al Partido Comunista, no nos farriemos la oportunidad este 2025. Muy buen análisis de Eduardo, porque no hay nada más patriota, ¿cierto?, que amar profundamente a su país y poner a Chile primero. Así que yo espero que por ahí venga el acuerdo o el gran acuerdo de la oposición en este caso para poder presentar una carta presidencial. Y bueno, junto con eso, solo agradecerles a quienes nos acompañan hoy día en nuestro panel, porque ha sido un gran programa, pero también a quienes nos están escuchando. Déjenos en los comentarios qué les ha parecido este programa, pero también déjenos en comentarios cuál es el mejor asado, ¿ya? Para saber de qué región. Mira, los mejores condimentos los tenemos en la Araucanía. Al Merquén no le gana. El mejor cordero está en Magallanes. Va a decidir la ciudadanía. Así que, oye, muchas gracias por acompañarnos un nuevo domingo en este capítulo de Más Sociedad. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo tema muy fácil de digerir para que ustedes puedan comprender lo que está pasando en nuestra actualidad política en nuestro país. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.